tantos procesos que te van mermando esa vida en familia. Si tenía un niño con deficiencia, yo iba el fin de semana a darle a la casa clases particulares gratis. Mi salón siempre tuvo un refrigerador lleno de leche y en venga sin desayuno puede venir a comer con Flex. Mucha gente estudia esto porque entra ganando unos $1,666 y los profesores están como unos 1,700. Se ha vuelto una carrera que la gente anhela estar allí porque ve allí como una oportunidad laboral, una estabilidad. Se puede meter un dinero a la boca, se puede meter algo en la nariz. El niño no se sabe abrir el pantalón para ir al baño, si no está pendiente se orina, se hace sus necesidades. Maestra, límpieme. Bienvenidos a Quetzai The Podcast, episodio número 10 ya, wow. Y con una invitada muy especial que nos costó casi un año encontrarla y rastrearla, pero con ustedes, la maestra Rita. Sí, muy buenas noches, es un placer realmente estar aquí con ustedes, personas emprendedoras y de mentes brillantes y visionarias, Gracias, porque gracias. Realmente veo que son visionarios, han tenido esta visión. Y es un placer para mí aprender de ustedes. Me siento un dinosaurio. Ante una generación nueva y he venido a aprender. Usted sabe que nosotros la admiramos mucho, yo creo que lo comenté hace un ratito, desde cuando veíamos sus videos y cómo hablaba de planificación y los recursos y todo eso, así que para nosotros es un honor. O sea, nosotros estamos aquí sentaditos para aprender, porque todo lo que nosotros tratamos de meter en Quetzai es de lo que usted sabe muchísimo, entonces... Sí. Creo que estamos muy emocionados. Qué bueno, qué alegría. Realmente la educación ha sido mi pasión. Yo no encuentro un placer más grande que ser docente. Wow. Y la vida me dio la oportunidad de trabajar desde estimulación temprana, preescolar, primaria, a nivel de media y hoy como supervisora. Pero realmente, ¿cómo llego yo a ser maestra? Siendo una chica esa es una de muy 7 buena años, mi padre muere. Mi mamá viene de un campo, llega al pueblo y trabaja en casa de familia. Luego, bueno, se une a mi padre. ¿En dónde es? De Chitré. Y a los 27 años tenía mi madre, a los 28 años muere mi papá en el trabajo. Y queda mi mamá en un pueblo, imagínense, con 3 hijas chicas, una de 2 años, una de 7 y una de 9, desamparada, sin trabajo. Así que mi niñez fue bien dura. ¿Usted era la del medio? Yo era la del medio. Mi mamá trabajaba, nos tenía que dejar solas porque no había con quién dejarnos realmente, pero ella quería que nosotros tuviésemos una mejor oportunidad en la vida. Y un día, por casualidad de la vida, ella viaja a Veraguas y se da cuenta que existía una escuela para maestros, porque en aquel entonces ella no lo sabía. Y cuando llega a la casa me dice, Rita, ven acá, tú tienes que ser maestra. Y vas a ser maestra, porque me dijeron que allí se gradúan y a ustedes les pagan y yo no te puedo pagar la universidad. Bueno, cuando decide enviarme a la normal, yo ni sabía si me gustaba. Paso el curso, hago ahí un inciso y es el siguiente. Yo quería, mi mamá me dice, anótate, yo me anoto, pero el día del examen era en el colegio José Daniel Crespo, yo estudiaba en Monagrillo, pero mi mamá no tenía para el pasaje. Cuando nos dimos cuenta eran las 11:30 y yo me tenía que ir a pie de Monagrillo al José Daniel. Iba hasta en particular y cuando llego yo le digo a los profesores, es que mi mamá dice que tengo que ser maestra, dice ya la prueba terminó. Yo comencé a implorarles y me ponen el examen, lo paso. Cuando lo paso, mi mamá, el dinero para irme para allá, ¿de dónde? Mis tías que trabajaban en casa de familia, una me recogió la maleta, otra me regaló toallas y así me fueron consiguiendo y mi mamá me mandó a hacer un vestido. Allá se vestía uno de blanco toda la distancia. Sí, y cuando, ¿un uniforme? Ajá, era un uniforme blanco. Y yo iba en la normal. Ya yo iba hacia la normal. Me habían conseguido todas las cositas, pero mi mamá solo me pudo hacer un vestido. Y allá usted se mantenía internado. O sea que un vestido no era suficiente. Y yo iba en el transporte y decía, Dios mío, ¿qué me pongo mañana? Pero ¿cómo decirle a mi mamá que había hecho tanto esfuerzo que yo no quería mortificarla? Yo me fui. Y cuando íbamos en el bus, yo veo a una joven como de campo, igual que yo. Glenis Mitre se llama la maestra. Y yo le digo, oye, ¿tú traes bastante ropa? Ella me dice, mi mamá me consiguió 10 vestidos regalados. Digo, ¿tú crees que me puedas prestar uno? Ay, yo trataba que mi mamá no escuchara, ¿no? Ella me prestó el vestido y así llego yo a la normal. Wow. Pero cuando llegué a un salón de clases en donde usted hablaba y lo aplaudían, y le decían excelente, yo decía, ¿es conmigo? Y yo nunca he sido excelente, yo siempre fui esa rezagada, esa callada, esa que la mamá no tenía para la pluma, y yo, excelente, y eso me hizo sentir viva,
Y yo me di cuenta, es aquí donde yo quiero estar. Wow. Cuando recibía clases en la normal. En la normal. Cuando yo decía algo, los profesores te aplaudían, excelente, excelente. Wow. Y yo decía, es aquí, este es mi lugar. Llegué a un lugar donde alguien pensó que yo tenía algo que dar. Los que están en la normal están como internados, ¿no? Bueno, ahora tenías la opción de estar o no internado. Pero en ok. aquel momento yo estaba internada puesto que no teníamos familia, no teníamos allá nada. Claro. Entonces una vez llego, yo siempre fui muy humilde como persona. Yo me atreví a decir no tengo, no me alcanza. Y yo le dije a una profesora, mire, este traje que yo tengo es prestado. Y la profesora me dice, hay un lugar aquí de bienestar estudiantil donde donan a algunas estudiantes los vestidos. Entonces fui y me regalaron todos los vestidos que me hicieron falta. Yo era muy pequeñita y delgada, me quedaba medio grande. Yo llamé a mi mamá, ya no te preocupes, ya conseguí el vestido. Wow. Luego me dijeron que te ponían a fregar, te ponían a barrer y te reducían la mensualidad a $30, que en aquella época eran 60. Entonces, Como a la mitad, entonces. A la mitad. Pero entonces, como yo era muy formal, los profesores hablaron y me asignaron como encargada de una sección. Una sección era como decirle un cuarto inmenso, un pasillo inmenso, y a los lados tenías cuarto. Y ahí habían 50, 60 estudiantes, las cuales yo era responsable de ellas. Y así la mensualidad me quedaba en $60. Y es así como yo llego a estudiar como maestra. Cuando yo me graduó de sexto año, mi mamá se enfermó gravemente. Ella decía, yo voy a poner un restaurante y como tú eres tan chispa, Rita, tú friegas, tú recoges las mesas porque yo no quiero que te vayas para la montaña. Pero mi mamá se enferma ese año y me dice, solo te puedo dar la comida. Yo vengo a buscar trabajo en las escuelas privadas, pero había un momento, era octubre, ya era diciembre. Y esto es cuando ya había pasado por Ya el me proceso. había graduado, Ya ya se me había había graduado, pero venía el tema de la universidad. Entonces mi mamá me dice, no quiero que te vayas a la montaña, quiero que te quedes aquí, pero solo te puedo ayudar con la comida, Rita, no te puedo dar más nada. Entonces yo comienzo a buscar trabajo en escuelas privadas porque ni siquiera yo sabía en aquella época dónde encontrar un periódico. Yo venía de un lugar donde mi familia, la primera que se iba a educar en la familia era yo. Ellos no sabían que era una tefa, no sabíamos cómo llenar los documentos. Entonces vengo yo y metí mis papeles a Meduca y no me salió. Yo creía que me iba a salir. Era la primera vez. Era la primera vez, no supe llenar los papeles. ¿Y el proceso era el mismo como ahora? El proceso no, era un periódico, usted llenaba manual y luego salía el periódico con los nombrados. Yo creía que usted participaba y era seguro que esa era mía, pero no era así. Entonces, cuando yo vi que no me salió el trabajo, digo, ¿ahora qué hago? Yo quiero estudiar. Y Entonces, veían como los doctorados y esas cosas también. salían. No, en aquella época no se hablaba todavía de eso. Ahora es que piden todo eso en puntos y eso. Así mismo. Yo era maestra de normal, que en aquella época, si no mal recuerdo, daba 8 puntos, imagínense. Pero no había tanta universidad, tanto auge, así que no había tanta competencia. Bueno, posteriormente voy a una escuela privada, nos entrevistan y dicen, necesitamos maestra de preescolar, pero yo era maestra de primaria. Todo esto sigue pasando como en Santiago. Por ahí. No, ya yo estaba en Chitré, yo Chitré me gradúo de regreso. Santiago y yo retorno a Chitré. Entonces, cuando ya yo voy a buscar mi trabajo, yo vengo graduada en el año 1996, yo me graduó. En el Ese año estaba yo en 1997, yo voy a buscar mi trabajo a la escuela privada, puesto que no me nombraron. Yo me voy por ahí de escuela en escuela, pero ya no necesitaban. Y llego a una escuela llamada Mundo Feliz. Fue la primera escuela de inclusión que existió en Herrera. Y la directora me dice, mire, yo necesito una maestra de preescolar. Digo, pero yo de preescolar no sé nada, yo no soy maestra de preescolar, yo soy de grado. Yo sé enseñar a leer y escribir. Entrevistó un montón, pero en aquella época no existía tanta maestra de preescolar. Todavía permitían que la de primaria, bueno, cuando llego me dan 10, un grupo de 10. Dentro de esos 10 habían 9 varones y una niña. Y dentro de los 9 habían 4 incluidos. La directora se reunía conmigo, me comenzó a enseñar. ¿Qué significa incluidos? Incluidos significa niños con una condición, una discapacidad, que ya estaba diagnosticada. Como de aprendizaje. O sea, recuerde que las discapacidades son de muchos tipos. Hay psíquicas, que son los neurodivergentes, que son situaciones a nivel, por ejemplo, de Asperger, ese tipo de condiciones. Y están lo que es la discapacidad cognitiva, que antes se le llamaba retardo mental,
que hay leve, moderado, profundo. Entonces, dentro de ese grupo yo tenía Asperger, tenía discapacidades cognitivas, tenía diferentes. Entonces, los niños eran muy inquietos. Y yo tenía que dar 1 hora alrededor de una cancha corriendo y la directora me dice, maestra, usted corra, que cuando ellos se cansan, usted viene al salón. Y cuando ya yo no daba más, yo decía, me voy, porque los niños no se cansaban. ¿Pero usted corría con ellos? Yo tenía que correr con ellos, Ah, porque recuerde que preescolar es interventor. Ajá, A sí, diferencia de primaria, que usted es facilitador, usted es interventor. Interventor significa que si tú corres, yo corro contigo. Claro. Porque el niño aprende por imitación. Entonces, cuando yo vi, digo, esto es lo mío. Yo tengo que ser maestra de preescolar, porque yo llegaba y los niños me besaban, me decían, yo te amo. Yo decía, wow, esto es el paraíso, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero. Entonces, ya yo había iniciado mi primer año de universidad y en aquella época era tronco común. Tronco común significa que todos los que íbamos a estudiar educación estábamos juntos. Y en el tercer año creo que era, nos separaban y usted decidía qué quería. A todo esto, claro. ya al año Tronco siguiente, común, yo tiene comencé sentido. a trabajar con primaria mientras estudiaba preescolar. ¿Ve? Pero sin embargo, desde un inicio yo me gano mi permanencia como maestra de preescolar. Ya en el sistema. Ya cuando ya yo termino en el año 2000, Yo yo puedo me hacer gano mi una permanencia pequeña pausa en que preescolar. me quedaron como 2 cosas muy Ajá, interesantes en mente. sí, Primero, porque la historia empieza como que usted va a la normal y ahí como que entiende que esa es su vocación. que esa es mi vida. Pero antes de eso, cuando usted estaba más pequeña o iba creciendo, ¿había alguna pista de que usted tenía eso? Nada. Nada. Yo crecí en un hogar con una madre que había sufrido mucho, porque mi mamá de niña, su mamá la había dejado en el campo con otras personas. Y mi mamá había sufrido mucho y ella era muy determinada. Ella decía, mientras usted viva bajo este techo, aquí se hace lo que yo digo. O sea, no era una niña que tenía la oportunidad de decidir. Nunca se me dio la oportunidad de decidir. Tú te pones este suéter porque es el que hay y es lo que te pones. Recuerdo que una vez mi mamá viajaba a la capital. Ellos venían en aquella época, se venían y hacían paseos de Chitré porque no había mucho almacén. Y en diciembre ellos venían a comprar. Ella venía y nos llevaba 2 piezas cada una. Eso era para todo el año. Y tenía una hermana que siempre le gustaba, ella era como más pispireta, como más. Y mi mamá le llevó un pantalón y dice, no lo quiero. Llamó una vecina y le dijo, Rosa, la muchacha, venga acá, ¿usted le gusta el pantalón? Llévese, lo que ella no lo quiere. Y decía mi hermana, pero era el pantalón para todo el año. Y dice, lo siento, no lo quiero. O sea, mi mamá era tan así, que yo nunca nunca tuve la oportunidad de pensar más allá. Vivíamos en un lugar de repente muy limitado, con un contexto tan limitado. Cuando mi mamá me dice, usted va a ser maestra, yo no pensé en otra opción. Tampoco recuerda que conocía profesionales, yo no sabía que enfermera. O sea, yo no había nacido en ese mundo. Yo había nacido en un mundo de gente humilde, que lavaba ajeno, que planchaba ajeno. Eso era el mundo mío, el mundo que yo conocía. Me parece... Entonces, ella me dice, vas a ser maestra. Pero ¿qué me hizo? ¿Qué me encantó? Yo creo que me encantó el hecho de que conocí gente que creía en mí, de que conocí gente que me escuchaba por primera vez. Recuerdo a un profesor, mi mejor profesor, Evergisto Urriola, no sé si me escuchará ahora. Evergisto Urriola me dijo, tienes buena voz, tú puedes ser oradora. Yo decía pero si es que yo nunca me he ganado pero ni un 4 en una poesía, si es que yo no sé recitar. Y él me decía, yo creo en ti, Rita. Y empezó a enseñarme y enseñarme, y llegué hasta un segundo lugar en oratoria. Y yo trataba, y él me decía, tú puedes, yo creo en ti. Entonces la normal me hizo sentirme viva, me hizo sentir que yo servía para algo, que yo tenía potencial. Vieron en mí lo que nunca nadie había visto. Eso es muy bonito porque también resalta el trabajo del docente, de tener un buen docente, y no importa en qué momento, a veces muy temprano en la vida, a veces un poco más después, pero tener un buen docente que te toca y te motiva y te ayuda a sentir eso, que te hace sentir vivo. Sí. Como Y gracias a Evergisto Urriola, yo a los 19 años logré facilitar a nivel nacional, porque yo trabajé en educación de jóvenes y adultos, lectoescritura. Y cuando veían mi entrega hacia los chicos, cómo yo lo trabajaba, ellos me quisieron llevar como modelo. Y esa habilidad, esa competencia que ese profesor cultivó en mí, me llevó a poder superar obstáculos y llegar a niveles
que yo nunca pensé, a los 19, 20 años, nunca pensé poder estar frente a un grupo de docentes explicando o facilitando nada. Wow. Entonces yo me levanté porque, ya le digo, la fuerza del corazón, una madre que a pesar de su bajo nivel educativo siempre ha estado allí y sigue estando allí, porque no hay un día, una mañana, una noche que no me llame y me diga, hija, me necesita, yo me voy para allá, siempre voy a estar contigo. Entonces eso también me daba fuerza a pesar de su carácter impetuoso, ¿verdad? Entonces ya en el 2000 yo me gano la permanencia en Chiriquí. Yo recuerdo que cuando me sale mi nombramiento no teníamos familiar, no teníamos cómo llegar y mi mamá me ¿Dónde dice, era en Chiriquí, en una finca bananera llamada Finca Baco. Eso Eso es por Finca Puerto Armuelles. Baco, en Puerto Armuelles. Wow. Puerto Armuelles. Se conecta todo, ¿eh? Bueno, entonces mira lo que me sucede. Yo vengo y digo, ¿cómo me voy? No teníamos plata para pagar, nadie tenía carro en la familia, ¿quién me iba a llevar? Dice mi mamá, wow, yo tengo un primo que cuando era niño lo dieron en adopción en Chiriquí porque su mamá murió. Yo lo voy a contactar. Le llamaba Diego, lo llamaron. Y digo, mamá, no conozco a tu primo. Antes no había celular, no había foto, no había lo que hay ahora. Mi mamá le dice, mi hija va a ir con un vestido rojo vino que me llegaba hasta el tobillo. Y él le dijo, yo soy un señor de barba, que llegue y que se siente. Yo nunca había ido a Chiriquí. Yo me voy en el bus, llego a Chiriquí y me siento a esperar cuando el señor se acerca y me dice, ¿usted es hija de Mariela? Digo, ¿usted es Diego? Dice, sí. Él me lleva a su casa, póngase que llegué como a la medianoche, y cuando yo llego a su casa con mi maletita y todo humilde, y la esposa me ve y me dice, ¿esa es tu prima? Ella no se queda aquí. No. Cuando él me dijo así, yo me quedé en shock. Y me dice, mi esposa no la quiere aquí. Vamos a ver cómo resolvemos. Me dice, usted tiene un tío aquí que vive más allá en una montaña, por allá. Me llevó y me deja donde el tío. Me acuerdo que el señor me sale con una sopa de pata a esa hora. ¡Uy, mira! Para la calor. Y yo a comerme, bueno, yo me la comí. Y me dice el Suena primo bien de mi chiriquí mamá, esa mañana historia. te busco y te llevo a Meduca. Chicos, nunca llegó. Era miércoles y nunca llegó. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? No había teléfono, no había nada, yo no sé andar aquí, no sé ni dónde estoy. Y me dice el tío, si quiere yo la llevo, no tengo plata, usted me paga el pasaje. Entonces vamos al terminal. Y yo le digo al señor, yo voy para este lugar. Y el bus le daba y le daba. Y ahí íbamos como por las 2 horas y media. Yo decía, acuérdese que yo me quedo en tal lugar. Yo me quedo en tal lugar. Bueno, y luego llegamos a ese lugar, había que entrar en pick-up, doble, caminar y todo aquello. Y llego a mi primera escuela. Wow. Cuando llego no había matrícula. Ay, ya la digo. La directora había maquillado la información y mandaron a la maestra. Yo digo, yo no me puedo regresar para Chitré. Yo necesito este trabajo. Y entonces me dice yo no me conocía las leyes, que si no hay matrícula, usted lo reubican. Yo no sabía, yo digo, me van a votar. Entonces me caminé todos los pueblos, todos los lugares y le dije a la gente, yo les compro los materiales. Mire, yo voy a conseguir los materiales. Conseguí 13 niños, habían 4. Wow, usted Sin abrió la escuela. conocimiento de Multigrado. nada, sin conocimiento de nada, no había un acompañamiento, los supervisores no llegaban. Y era un reto la planificación, era un reto absolutamente todo. Y entonces llego yo a esa comunidad. Al año siguiente la escuela llena de las otras fincas que irían allí, porque la maestra hablaba inglés, yo no hablaba inglés, yo hablaba libros, pero yo me inventaba los cantos, y yo buscaba la manera, y la gente, todo el mundo quería allí. Wow. Y allí, bueno, comienzan mis primeros pasos. Entonces, siendo, ya le digo, la planificación solo, no es fácil cuando tú eres un docente solo. Cuando te nombran por primera vez, porque en la universidad le dan mucha teoría a uno. Es cierto que haces la parte práctica, pero la planificación es un proceso sistemático, continuo, ordenado, secuencial, que parte del conocimiento del currículum que Meduca le da, conocerlo realmente, para poder luego contextualizarlo, porque los contenidos que usted trabaja primero en Chitré no son los que yo trabajo en Púcuro, en Darién primero. Gracias. Eso- Porque las habilidades, las competencias básicas del niño, el entorno donde él se levantó no es el mismo. Claro que sí. Entonces, ese reto de poder contextualizar, dosificar sin un acompañamiento, no es fácil. Porque un error en todo este proceso puede traer el arrastre
de que el chico no desarrolle las habilidades propias del nivel. Entonces allí comienza mi primer reto, sola, sin acompañamiento. A veces no te llegaba ni el formato porque no tenías, no es como ahora que había correo, que había computadora, eso en aquella época era inexistente, Es ¿no? que sí, ahorita es un lío, imagínate. Imagínense que yo llegué a trabajar con grupos de 35 niños, por ejemplo, un primer grado, tengo que pasar los primeros planes yo, los 35 planes, no hay una impresora, o sea, realmente ¿Cuánto tiempo le tomaba era un eso? reto. Bueno, siempre trabajé en equipo. Una de mis colegas más maravillosas, que jamás voy a olvidar, la maestra Elda Peralta. A veces tenemos matrícula de 35. Si yo calcaba, ella ponía indicaciones. Si ella ponía indicaciones, yo calcaba. Si yo planeaba, ella hacía las láminas. Porque teníamos que trabajar en equipo, si no realmente usted no podía vivir. Sí, es que... Usted no podía vivir, solamente podía vivir para la escuela, y aunque uno tenga la vocación, uno sigue siendo persona. Una persona que se agota, una persona que tiene que tomar decisiones, que se frustra. Entonces realmente en este momento las cosas no han cambiado, los procesos siguen siendo tan complejos como en aquella entonces. Simplemente que ahora tenemos la tecnología. La tecnología, que esa fatiga, porque es una fatiga cognitiva causada por el razonamiento de sentarse realmente, investigar, porque enseñar es una investigación. Yo tengo que investigar qué tipo de padres tienes, qué tipo de entorno tengo. ¿Por qué qué tipo de entorno? No es lo mismo ese chico capitalino que te dice, la de McDonald's, como dice mi maestra, aquel que está en el área rural, por decirlo, un área comarcal donde está rodeado de ríos, donde no hay un kiosco. Hay áreas donde yo he estado que no hay un kiosco, donde no ve una etiqueta, donde le llama la atención lo nítido que están los ríos, porque ahí no consumen golosinas, no ven una letra. Un padre que no estudia, un padre que no lee, un niño que conoce de monte, no es igual a la estructura previa que tiene uno capitalino, aunque utilicemos el mismo currículum. Wow. Entonces, sentarse a planificar desde el momento, si la dosificación está mal, estructurar todo tu trabajo va a estar mal. ¿Y usted llegó a dar clases en la ciudad también? Bueno, mire, mi experiencia, yo comienzo primeramente en la Escuela Mundo Feliz en Chitré. Yo soy de Chitré. Esa sí es área urbana. Área urbana. Ajá. No, ahora está mucho más urbanizada que en aquella entonces. Luego trabajé en la Hipólito Perestello. Luego trabajé en la Evelio Dolores Carrizo. Luego trabajé en el Rincón de Santa María. Luego trabajé en Chiriquí. Luego trabajé en Las Tablas. Luego retorno a Chitré. Y luego en Darién. Oh, wow. O sea que recorrió el país. ¿Y en Darién fue donde ya hizo como más carrera o...? O sea, no, yo diría que mi mayor carrera fue en Chitré. En Chitré. En Chitré, porque yo en Chitré trabajé 17 años de mi vida, ya titulada con varias maestrías. Trabajé en UDELA como profesora de planificación en lo que era la formación de docentes en la licenciatura de educación especial, igual en lo que era estimulación temprana. Trabajé como coordinadora de orientación en el departamento, en UDELA. Fui creadora de un programa llamado Somos Felices en la provincia de Herrera, en UDELA también. También llevé ahí la administración. Pero realmente, actualmente, tengo un trabajo mucho más integral, porque como supervisora no solamente se acompaña al docente de todos los niveles, desde preescolar hasta primaria, premedia, media, sino que también se acompaña al director en todo lo que es la orientación de procesos legales y administrativos. Es como poner en práctica lo que fuiste aprendiendo en cada una de las etapas, ¿no? Pero como le decía nuevamente, hoy por hoy se quiere una educación de calidad, sí, claro. Se quiere un aprendizaje significativo, se quiere un estudiante con un aprendizaje en competencia. ¿Qué es una competencia? Es esa capacidad de movilizar habilidades para enfrentar cualquier reto que la vida te presente. Entonces esto conlleva una planificación muy desgastante para el docente. ¿Por qué es muy desgastante? Porque como antes le decía, yo tengo que hacer un análisis de programa. Porque aunque es para todos el mismo programa, yo no voy a comenzar con los mismos contenidos que comienzo en el área urbana que la rural. Yo necesito dar prioridad a lo que cada área tiene. Hay áreas donde voy a profundizar más algunos contenidos que en otros. Por ejemplo, le hago una analogía. Si yo trato de enseñar aquí, en la capital, a un niño que ha nacido entre paredes,
¿de dónde sale la leche de la vaca? Es un reto. Él le va a decir de la refrigeradora. Y por más que usted trate de sacar que no, que de la vaca, en su mente, él no ha visto una vaca. Una vaca, cómo lo ordeñan. Y el niño a estas edades aprende por percepción, lo que ve. ¿Ve? Sin embargo, si usted se va a una de estas áreas, el niño, para él vive en eso. O sea, con el de acá del área urbana voy a demorar mucho más tiempo. Necesito un material mucho más concreto para aquel tema es mucho más rápido. No necesita profundizar porque es lo que él vive. Entonces, a la hora que yo elaboro mi dosificación, me va a tomar mucho tiempo. No es sentarme en una hora, yo voy a necesitar días. ¿Por qué voy a necesitar días? Porque yo tengo que analizar cada contenido, saber qué habilidad va a priorizar. Cada habilidad se sienta en una anterior. Para que un chico te escriba en un cuaderno, necesita tener la habilidad óculo-manual. Si no tienes esa habilidad, tú no puedes esperar que te mire al tablero y te transcriba. Para que yo tenga esa habilidad, yo necesito un dominio de un gateo. Entonces siempre va a haber una habilidad que va a anteceder la otra. Entonces a la hora de mi dosificación yo tengo que hacer ese análisis, tengo que conocer el contexto, cómo son esos padres, qué tanto te apoyan. ¿Será que solamente voy a trabajar gestión de aula? Gestión de aula significa que trabajo aquí, que no me puedo dar el lujo de mandar nada para la casa. ¿Por qué no puedo mandarlo? ¿Para qué? No tengo un papá que ayude, tengo un hogar tal vez un poco desorganizado que el cuaderno se va a perder. Sí. Al día siguiente voy a tener un niño que tal vez le voy a llamar la atención por algo que ni siquiera tiene la culpa porque no trajo nada hecho. Entonces, ¿para qué me llamo engaño? ¿Ves? Entonces yo trabajo. Entonces eso debo manejarlo a la hora de mi dosificación. Yo investigo cuál es el contexto, primeramente, cuáles son las características de la familia, cuál es la problemática de la comunidad, cuál es la característica de la escuela, cuál es la cantidad de fondo que tiene mi escuela. ¿Por qué? Porque el recurso didáctico que yo voy a seleccionar va a depender de eso. Porque tal vez lo ideal es que yo pinte con una témpera, pero si no hay plata para la témpera, yo tengo que entender que tengo que pintar con achote, porque es lo que tengo. Entonces yo a la hora de mi dosificación, yo debía haber hecho una investigación para entonces, esto no me va a tomar a mí 1 hora, no me va a tomar 3 horas, pero mi vida sigue corriendo, pero yo tengo una familia, yo tengo unos hijos, yo tengo un esposo, yo tengo una casa que hay que limpiar, yo tengo una ropa que hay que lavar. A mí me exigen que yo me actualice porque yo no puedo dar lo que yo no tengo, pero al final sigo siendo persona, con emociones. Creo que allí entonces le tenemos que dar más respeto incluso a los profesores, a los maestros de preescolar, porque la planificación de preescolar tengo entendido que lleva incluso más pasos, o involucra una planificación más compleja que la planificación de unigrado o de un maestro de grado. ¿Cierto? Bueno, le comunico preescolar, de todos los niveles en que yo he trabajado, para mí es el más difícil y el más lindo, más difícil más noble y más comprometido. ¿Por qué? Y más, donde más responsabilidad tiene. Usted se imagina ese niño que por primera vez sale de la casa. Acá en las áreas capitales, por ejemplo, tengo amistades que desde los 2 meses el niño está en una guardería, pero ya no, en las otras áreas interioranas. Por primera vez salgo de mi casa, yo te dejo mi tesoro más grande a ti. Ese es un niño que está explorando, se puede meter un dinero a la boca, se puede meter algo en la nariz, tienes una matrícula de 35, hasta 35 yo pude tener cuando fui de inicial. Wow. El niño no se sabe abrir el pantalón para ir al baño, si no está pendiente se orina, se hace sus necesidades. Estás tú acá con los demás cuando el otro te dice, maestra, límpieme, tienes que correr para allá. O sea, es todo un proceso que tú no te puedes sentar. Tú vas a comer. Yo recuerdo que yo tenía una niña llamada Rosa en el año 1998 y yo llevaba una banana y Rosa me decía, maestra, era lo único y ganaba $90 al mes, aviso. En esa escuela yo ganaba 90. Yo llevaba un guineo que costaba $1. Y me decía la niña, maestra, yo como de eso. Yo le daba un pedacito y decía, Dios, yo lo quiero todo. Porque el niño de preescolar necesita tanto tiempo que hasta en un momento, un parpadeo de usted estar comiendo puede ocasionar un accidente. Sí. Entonces el docente se agota porque los periodos de clase, el horario de clase de ellos es diferente. Su jornada, por ejemplo, preliminares son 15 minutos, inmediatamente viene actividades de lenguaje, 30 minutos.
automáticamente viene juego trabajo, 60 minutos. Luego viene merienda. O sea, los procesos son muy, muy, muy enérgicos. Yo tengo una pregunta Muy allí. enérgicos. ¿Cómo hacen para manejar esos 7 periodos? O sea, ¿llevan el tiempo? ¿Planifican las actividades en ese tiempo? ¿Logran completarlas en ese tiempo? ¿Cómo? O sea, son tantos periodos y tantas cosas diferentes en un solo día. ¿Cómo lo manejan? El mismo niño te lo dice. Cuando usted trabaja, por ejemplo, una actividad de lenguaje con el niño, lo ideal es que usted los ponga en semicírculo frente a usted, para que usted tenga una mirada panorámica, pueda tener un control de todo, porque un niño le hurga el ojo al otro, le ala. Entonces usted necesita estar mirando en todo momento, y necesita que él desarrolle habilidades específicas o funcionales como escuchar, como esperar su turno, como el tono de voz, y solamente así lo logro. Pero cuando ya usted está llegando a los 15 minutos, ya el niño no lo tolera. Es por eso que automáticamente vienen 60 minutos de juego-trabajo en los rincones o áreas de aprendizaje. Porque él necesita relajar el cuerpo para que usted pueda retomar otra actividad. Es por eso que encontramos problemas disciplinarios, porque usted va a aulas de clase donde el docente viene, pasa lista, que es preliminares, reza, canta, y de una vez pone al niño una tarea tras otra. Entonces no está manejando los niveles de motivación y de energía del niño. Por eso el horario de ellos es diferente. Entonces, como les decía, la dosificación es un reto, pero yo sigo siendo persona. Entonces, si la dosificación yo no le dedico el tiempo que se requiere, todos los procesos que continúen. La planificación anual trimestral en el caso de primaria, la planificación semanal, los instrumentos, todo no va a tener el razonamiento, la metodología, la estrategia adecuada para que el aprendizaje se dé. Claro. Entonces nos damos cuenta que realmente el docente no solamente trabaja en el aula. Usted sabe lo que es preescolar, estar usted 4 horas y media entre bailar, porque es interventor, saltar, cantar, lo agotado que usted termina. Usted no solamente se le ve el peinado todo así flecado, sino la ropa, todo. Por eso el vestuario de ellos es diferente. Usted está agotado, llega a la casa, ¿verdad? Para continuar. Y aquí yo le explicaría un poco mi rutina. Cuando Limber y Limber Daniel, ellos se llevan 2 años. Limber Daniel es neurodivergente. Por lo tanto, él tuvo un proceso que tuvimos que llevarlo al IPE y había que acompañarlo. Cuando yo estaba en esa etapa, era un reto para mí. Solicité al director, profesor Manuel Saavedra, que jamás lo voy a olvidar, el mejor jefe que he tenido, de puertas abiertas, que te escucha, que te entiende, que comprende que realmente existen diferencias individuales y que yo en ese momento las tenía. Y entonces el Limber Daniel ingresa al IPE y había que llevarlo. Yo estaba en ese momento sola porque su papá trabajaba de docente en Penonomé. Yo salía en la mañana, yo me paraba a las 5 de la mañana, les hacía el desayuno, la merienda, me iba con Limber, que estaba en primer grado, tenía que poner el plan de Limber en el tablero del carro para irle leyendo, mientras llegábamos a llevar a Daniel y lo acompañábamos para salir de allí e irnos, dejar a Daniel donde mi mamá y luego irme con Limber para la escuela. Cuando Limber y yo salíamos de la escuela, imagínense, yo hacía la ruta, recogía a Daniel, llegábamos a hacer tarea, a hacer la cena, a irme para la universidad a estudiar un profesorado. Para regresar, yo planeaba llorando. Yo fregaba llorando, porque mi mamá me decía, te los cuido, pero ya no puedo más. Y eran las 2, 3 de la mañana y yo lloraba. Yo decía, mis hijos necesitan, yo no puedo llevar cualquier cosa. Yo siempre fui de las maestras que llevaba montones de cosas, pero yo tenía que planear. Usted se imagina el cansancio, el desgaste que yo tenía ese otro día, que me paraba frente a los niños y ponía mi mejor cara, hacía lo mejor que podía, pero haber pasado toda una noche planeando. Claro. ¿Y por qué una noche planeando? Porque no había ese tiempo. ¿En qué momento? Sí. El sábado para lavar, para hacer tarea de la universidad. Sí. El domingo ellos se iban para la playa o iban donde mi mamá, ya más grandecitos, el papá se los llevaba, iban a un cumpleaños. Rita, vamos, digo, no, yo no puedo ir. Porque yo miraba la mesa, había que ver el planeamiento de y tantos procesos realmente te van mermando esa vida en familia. O sea, que usted invertía su fin de semana en niños ajenos. O sea, yo, sí, claro. No, y algo a la salvedad, que yo era una maestra que si tenía un niño con deficiencia, yo iba el fin de semana a darle
a la casa clases particulares gratis. Wow. Wow. Eso sí Gratis. es amor Cuando al preguntan arte. si hay vocación, ¿no? Entonces, exacto. y pudiese contarles tantas cosas, aparte de que en mi salón siempre tuve un refrigerador lleno de leche y en la quincena compraba cornflakes. No para mis alumnos. Mi lema era, todo el que tenga hambre. Y yo me iba de salón en salón y les decía, quien venga sin desayuno puede venir a comer cornflakes. La Teletón 2030 me ayudó mucho porque se dieron cuenta que había una maestra que ayudaba. La señora Ioni de Donado también me ayudaba y yo tenía cornflakes, les servía y fregábamos los Wow. platitos. O sea que realmente todo era un reto. Yo tengo Todo era un reto. una pregunta ahí porque nosotros esto muchas veces lo decimos porque trabajamos con esto, con planificación, pero escucharlo directamente de la voz de un docente es como que, wow. Y siento que hay como dos problemas porque, a ver, el primero, si yo soy un buen docente y yo planifico, me desgasto y afecta a mi familia, mi calidad de vida. Ajá. Pero esa tal vez no es la verdad de todos los docentes. Quizá hay otros que no voy a hacer todo ese sacrificio y entonces si no sufre mi familia, sufren los estudiantes de la escuela. ¿Esa es una realidad o cómo lo ha percibido usted en sus años de Mire, educación? mucha gente estudia esto porque realmente el docente actualmente, comparando los salarios del mercado, entra ganando unos $1,666, un aproximado, y los profesores están como en los 1,700. Entonces realmente se ha vuelto una carrera que la gente anhela estar allí. No tanto por el deseo de atender al estudiante, sino porque ve allí como una oportunidad laboral, una estabilidad. Muchos, yo le puedo decir, he tenido docentes ahora como supervisora muy entregados, que dan esa milla extra, que se privan, porque yo lo veo de esa manera, se privan de tener un espacio de regulación, porque lo que es el ocio, el pasear, ese tipo de cosas en familia te ayuda a autorregular emociones. Sí. Claro que sí. Y se privan de eso porque están ensimismados totalmente en la vocación, porque quieren formar un estudiante competitivo. Y cuando usted va a las escuelas, todo el mundo quiere ser docente, porque es el docente que tiene las mejores láminas, porque son los niños que más aprenden, porque ella dedica su vida como un apostolado. ¿Cómo van a encontrar a esos que ni siquiera borran la fecha de la planificación del año pasado, que ni siquiera se han dado cuenta que estamos cambiando? O sea, vas a encontrar, pero pudiese decirte que la mayoría, pudiésemos decir, se encuentra dentro de aquella parte que da la milla Que extra. se esfuerza. Yo tengo Que una se preguntita esfuerza. ahí porque me acaba de acordar algo que una vez me dijeron por ahí. Un profesor me dice, pero eso fue el año pasado, que él usaba todavía sus planificaciones del año 2000. Y eso es válido, eso se puede. O sea, no es correcto. Le voy a decir porque yo les hablé de contexto. Y todavía nos vamos a contexto de aula. Mire, yo trabajé con mi compañera Elda muchos años. Nosotros nos reíamos porque a veces tratábamos de planear juntas, pero habían actividades que había que cambiarlas, porque increíblemente al grupo de ella le encantaba el drama y el mío no. Al mío le gustaba coreografía. Al año siguiente pasaban cosas diferentes. Entonces son personas diferentes. Yo no puedo usar el mismo plan. Yo no puedo usar, porque la descripción de la persona no es la misma. Wow. Entonces yo le diría que, yéndonos un poquito acá a este proyecto, por decirle un nombre que ustedes han creado, que los felicito, a mí me encanta porque ha llegado a traer calidad de vida. Oh, gracias. Gracias. Se ha dado cuenta porque siempre nos enfocamos en que exista aprendizaje de calidad, que los padres, que los niños, y por primera vez alguien miró al docente. Por primera vez alguien dijo, Ahora eso no. el que enseña, hay que mirarlo. Los hijos de aquella persona que enseña, hay que mirarla. ¿Por qué? Porque ese hijo quiere compartir con su padre. Porque ese esposo quiere compartir con su esposa. Así es. Mire, y conversando yo viví 23 años con el papá de Limber y el día que nos divorciamos dijimos nunca tuvimos tiempo. Wow. Jamás tuve. Fui la mejor maestra. Cambié muchas vidas. Creo que me atrevería a decir que el tiempo que me quedaba amanecía con mis hijos estudiando, porque mi lema es, tanto para mis hijos como para mis estudiantes, o usted brilla o yo le echo escarcha. Ese era mi lema. Usted brilla o Esta yo me le encanta echo esta escarcha. frase. Dios. Usted brilla o yo le echo escarcha, porque quien pase por mis manos nació para brillar.
Wow. A mis estudiantes en la universidad les digo, usted brilla o yo le echo escarcha, porque Wow. para mí eso es un docente. Entonces realmente he visto mucha gente perder su hogar porque no puedo escucharte, Ujú. porque si me detengo a escucharte no puedo hacer mi trabajo. Entonces realmente por primera vez ustedes han mirado más allá y han visto que si no hay un equilibrio en el docente, que si el docente no tiene calidad de vida, yo no puedo dar lo que yo no tengo. Sí. Y eso es algo que tal vez las personas no entienden. Nosotros hemos hablado de esto en otros episodios de podcast, que ven al docente en el salón enojado o que no anda de buen humor y lo único que saben decir, ay, ese profe está amargado. Pero nadie ve lo que pasa detrás. Detrás. Antes de eso, todo lo que pasa en el hogar, todos los sacrificios que hacen los docentes. Mi mamá es docente, así que yo sé muy bien todo lo que es eso, todo lo que usted dice. Yo me siento muy identificada porque yo he visto todo el proceso desde los sacrificios de mi mamá trabajando un trabajo de día y en la noche estudiando su profesorado, yo ayudándole a ella en las madrugadas a hacer sus tareas, colaborándole lo más que podía y demás. Luego cuando la nombraron se fue y ya no vivía conmigo, sino que la veía una vez a la semana solamente. Todas esas cosas son sacrificios que no solo el profesor hace, sino también la familia. Sí. Y eres un ser emocional, Sí, eres exactamente. un ser vivo, Mm. eres un ser que igual que los padres, que la familia, tiene situaciones, tiene conflictos, tiene decisiones que tomar uno también. Entonces, ya le digo, por primera vez siento que están mirando por lo menos la parte académica, el manejo de todos estos procesos que son importantes Sí. y que si no se hacen condenan al estudiante y le quitamos Totalmente. el derecho a aprender. ¿Y quién soy Totalmente. yo para quitarle el derecho de Así es. aprender? ¿Quién soy yo para quitarle la calidad educativa? Ujú. ¿Verdad? Y también damos apertura a las inteligencias múltiples. Sí. Mire, a nivel superior, a mí me encanta. Yo digo, me fascina enseñar planeamiento. Es que yo vivo eso. Creo que de todas las cosas que he tenido la dicha de facilitar a los estudiantes planificación, es que yo lo vivo. A mí me fascina planificar. Entonces, cuando trabajo con grupos en la universidad, sobre todo en las modalidades semipresenciales, donde realmente se dice son 8 horas de clase, pero te encuentras con un estudiante que si cualquier situación no pudo llegar a las 8 en punto, vino la hora de, profesora, vine sin desayuno, se va a desayunar, ¿quién soy yo para decirle a las 10 que no desayune? Almorzar, hubo una fila larga, no pude llegar exactamente a la 1:30, o sea, realmente ¿cuántas horas de clase tengo? Tengo 6. Me estás hablando que tengo que trabajarle la dosificación en una asignatura. Tengo que trabajarle el anual trimestral, el proyecto interdisciplinario, la planificación semanal. ¡Wow! No me alcanzan las 12 horas que realmente él pasa conmigo. Y son procesos tan complejos que, como ustedes se dieron cuenta, Sí. son procesos que tal vez virtualmente no todo el mundo tenga esa capacidad cognitiva de empoderarse de ellos. Entonces, cuando pasan por las manos de uno, no tienen dónde buscar un apoyo. Me quedaron dudas. Yo traté, créame que para mí es un reto, yo me siento, ¿cómo hago? ¿De qué manera lo hago? Existen diversidad, hay la persona que rápidamente conecta, rápidamente guarda a largo plazo, pero está aquella que le cuesta comprender. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tenemos una aplicación como la que ustedes han creado, el docente en formación tiene la oportunidad de fortalecer estas habilidades, de mirar, de buscar, de comprender de dónde salió esto, cómo salió. No necesita tener un docente al lado para que lo ayude. Ya él tiene en sus manos una herramienta que está accesible, de la cual él puede hacer uso para empoderarse del conocimiento, que al final es la base del conocimiento. Claro que sí. Y a un costo sumamente bajo. ¿Cuántas sodas se toma usted al día? Que le cuesta $1. ¿Cuántos dulces? ¿Cuántos No debe tomar helados? mucho. No, yo no tomo soda, pero veo y observo que la gente con qué facilidad se compra una soda de $1. Sí. Sin embargo, tienes una herramienta que ni siquiera cuesta $1 al día y te va a dar calidad de vida. Sí. Te va a dar calidad de vida a ti, le va a dar calidad de tiempo a tus hijos, porque a veces uno dice, wow, ¿por qué mi hijo no estudió? ¿Por qué mi hijo esto? Pero es que mi cuerpo estaba, pero yo nunca estuve. Mi cuerpo estaba, pero yo nunca estuve, porque yo estuve en otras cosas que también eran importantes, Sí. porque yo necesito comer, yo necesito suplir las necesidades y necesito aportar a la educación de este país, pero Sí. realmente ¿a costo de qué?
Sí, sí. Entonces realmente, por primera vez, como les digo, han mirado, han sido visionarios, han buscado una estrategia no solamente para apoyar al docente, sino también para elevar el nivel de educación de este país, Sin duda. porque es una plataforma que está muy bien pensada, una plataforma que permite encontrar la metodología, la estrategia, la actividad, que tiene una coherencia, porque no es fácil manejar la coherencia entre indicador, evidencia y escoger el instrumento y los criterios a evaluar de manera precisa, exacta, oportuna, acorde a la realidad de ese estudiante. ¿Ves? Entonces, ahora que estamos acá en Meduca, actualizados en lo que es la tecnología, en todos los centros educativos, yo tengo centros educativos 18 horas en Piragua, y allá ya tenemos señal. O sea que este docente, sí, tenemos que darle un aplauso a nuestra ministra de Educación. Qué Allá bueno. está la señal, allá están los paneles solares llegando, Qué y bueno. realmente ya el docente no va a estar solo. Es un unidocente. Unidocente Wow. significa, por ejemplo, una maestra que está solita allá en la montaña, pero ahora, y que no tenía antes cómo preguntar, cómo hago, cómo me ayudo, quién me apoya, ya ese problema se acabó. Claro. Si tengo luz por panel solar, Ujú. si tengo internet, tengo la señal, y tengo la plataforma que sale, todos mis problemas están resueltos. Así lo Wow. veo. O sea, Qué todos los gracias. profes con su correo de Meduca pueden utilizar la plataforma gratis. Sí, sí. Sí, sí, en un plan de estudio. plan de estudio. Yo, ahora que la escucho está hablando, primero nosotros nos llena el pecho, no tiene idea de escucharla expresarse así, porque de verdad que admiramos mucho su trabajo desde el Sí. punto de la planificación. Y ese siempre ha sido nuestro objetivo, como lograr esas dos cosas, que el docente pueda tener una vida un poco más normal, pero que los estudiantes no sufran eso, o sea, que puedan tener clases de calidad también. Entonces, escucharlo así de su voz es como que, wow, nos refiere un montón. Sí. Y lo que yo le quería preguntar es, ¿cómo le explicaría a usted quizá a alguien que no es docente la importancia de la planificación? Porque esto de lo que estamos hablando es tan importante para la siguiente generación que se está educando en el país. ¿Cómo yo le explicaría? Si la planificación es importante en todos los procesos de la vida, yo le haría un ejemplo comparativo. Si yo voy al súper y yo llevo un dinero y yo no tengo un presupuesto muy amplio y yo no llevo la cantidad de alimentos que necesito, la proporción acorde al dinero que tengo, en la quincena se me acaba la comida y no tengo cómo. Ahora lo llevo al plano educativo. Si yo llevo un salón de clases, mire, generalmente los docentes nos quejamos de que hay problemas de disciplina. Los pedagogos y las teorías pedagógicas en su gran mayoría, cognitivistas, dicen, el estudiante aprende a hacer haciendo. Mi eslogan es, en el aula taller, el aula es un taller en donde se aprende a hacer haciendo lo que yo quiero que tú aprendas a hacer. Pero para eso se necesita planificación, se necesita recursos, se necesita materiales. Si yo voy a dar la germinación de la semilla y yo no planifiqué con tiempo y llego al aula de clases y yo necesito que el chico aprenda a hacer haciendo, pero no está el maíz porque yo no se lo pedí, pero no tengo el algodón, la clase fue un fracaso. Ahí no hubo aprendizaje significativo, porque yo puedo llevar el mejor disertador, pero nadie aprende por cabeza ajena. ¿Te escucharon? Sí. A usted su mamá le puede decir, no haga esto, mire que a mí me pasó, pero cuando a usted le pasa dice, ay, me lo habían dicho, pero usted necesitaba sentirlo, vivirlo. Lo mismo pasa con el estudiante. ¿Qué pasa con las planificaciones con muchos docentes que no llevan material, no llevan nada? Es una planificación hecha a la ligera, improvisada, por cumplir un requisito. Cuando esto se da, los procesos cognitivos de habilidades fuertes no se logran. ¿Cómo quiero que analices? ¿Cómo quiero que comprendas si se me quedaron las copias? Si no me acordé. Porque yo tenía tanto sueño que en la noche llegué después que vine de la playa, porque yo saco mi tiempo para ir a la playa, un ejemplo, hago mi planificación apurada de cualquier manera y no tengo el material. Pero si yo tengo mi plataforma, que en 5 minutos pongo la descripción de las características de mi contexto, del contexto del niño, le coloco los recursos, realmente yo lo que tengo es esto, esto y esto, no tengo maíz, pero tengo poroto, pero tengo frijol,
no tengo algodón, no me alcanza el presupuesto, pero en la escuela hay papel higiénico, ¿ves? Y yo pongo en mi vasito, no tengo vaso, pero las botellas desechables las corto y yo le pongo allí a la plataforma, tengo esto y quiero que aprendan esto, ¿ves? Sí. Entonces, en 5 minutos yo voy a tener todo allí, o sea que ya no voy a tener que esperar el viernes para planificar, yo lo puedo hacer el miércoles y le digo a los chicos, necesito que me traigan para el viernes este material y ahí yo me doy cuenta, ahí yo tengo a José siempre se le quedan las cosas, la mamá nunca le manda nada, es más, en este grupo no me dan nada, los niños aquí, los papás, por todas las excusas del mundo, pero yo tuve tiempo de recoger los cartones de leche de la escuela en la semana porque tiré mi planificación a tiempo y en 5 minutos la tuve lista. Sí. Entonces esto va a ese sesgo que hay de tiempo, ese sesgo que hay para improvisar se va a acabar. Yo puedo tirar mi planificación el miércoles, si necesito materiales, bueno, 5 me trajeron, faltan 10, yo puedo resolver. Y voy a fortalecer los procesos de aprender a hacer haciendo en el aula. Y esto nos va a llevar a aprendizajes significativos. Esto nos va a llevar a aprendizaje para la vida, por competencias integrales, competitivos. Miren, no todo el mundo es creativo. Hay gente, yo en los años que tengo de dictar seminarios conocí a una docente que no quiero decir el nombre, pero ella sabe que yo la amo. Era tan difícil, ella era la primera que llegaba, la primera. Y preguntaba, y anotaba, pero no había poder humano. Yo decía, mi mente, perdóname Señor, por cómo esta joven puede ser, si es que no entiende nada. No había manera. Ella investigó donde yo vivía. Yo llegaba de mi trabajo y me acostaba media hora, me tiraba piedras en el techo, pero ella me levantaba, porque ella quería la receta. Wow. Yo tenía que darle una receta, porque ella quería hacer, su deseo de hacerlo bien era tan grande, pero no podía. Su capacidad de comprensión y su creatividad era una barrera tan grande que ella no podía. Wow. Ay, Dios mío, y yo le digo, tanto era, yo a veces me hacía la dormida, me tiraba piedra porque ya yo me escondía, porque yo me sentía, era como al punto de acoso. Y yo dije, no puede ser, Rita, tú no le puedes quitar el derecho a una persona a aprender. En ese año yo hice una serie, ¿verdad?, de libros, hice la dosificación, hice la planificación anual para ella y elaboré para cada contenido el taller específico para el niño. Wow. Allí iba el canto, si era poesía, el trabajo que iban a hacer, todo iba de la mano, a mano lógicamente, no sabía yo usar ni Google cuando eso estaba comenzando, tenía Limber 1 año y el esposo era ingeniero y me dio un espacio en la oficina y yo me llevaba a mi hermana, mientras yo iba haciendo a mano algunas cosas, mi hermana me iba y sacamos toda esa serie, se vendió, cuando ella mostró lo que yo le había hecho, la gente lo compró. Le sacamos hasta derecho de autor, lo llevamos hasta la librería, o sea, que se hizo un boom porque la gente necesitaba ayuda, la gente necesitaba eso, la gente quería. Entonces ese día yo comprendí que no es el que tiene el coeficiente intelectual más alto, es el que tiene la actitud, la vocación y el deseo. Fui a supervisarla un día, siendo yo docente, fui a ver, yo me quedé perpleja, qué maestra tan perfecta, qué maestra tan única. Qué maestra tan increíble. Ella ensayaba en su casa para que el canto le saliera con la voz que yo tenía. Yo no tenía la voz bonita, pero yo me inventaba los cantos. Cuando yo quería enseñar algo, yo le enseñaba cantando a los niños pequeños las letras. Ella se ponía hasta, mándame el audio. Ella lo ensayaba. O sea, ella quería ser y la gente decía, la mejor maestra. Y realmente lo era. Mientras que aquellas que tenían mucha más habilidad y aprendían mucho más rápido, eran mediocres en su trabajo, porque no estaban dispuestas. Entonces, Quetzal resuelve ambas situaciones. A ti que no eres tan creativa, a ti que no eres tan creativa, pero quieres y tienes vocación, pero a ti que eres creativa y tienes vocación, pero no es tu prioridad, pero también lo puedes hacer bien. Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería el reto para mí? El reto para mí sería que para cada tema de inicial tengan opciones de trabajo, porque no podemos seguir etiquetando a todo el mundo igual. No puede todo el mundo pintar la misma manzana. Yo tengo que enseñarte a tomar decisiones. Vamos a ver las frutas. ¿Cuál quieres tú pintar? Wow, eso es No podemos seguir que los 25 pinten,
Entonces, si Quetzal pudiese tirarle los modelos de trabajo para el docente y aún más allá, el reto mayor para los grados bajos, las láminas interactivas. ¿Qué quiere decir interactiva? Eso es un adorno. Una lámina de los tipos de planta que yo compre, que el niño no la toque, es un adorno. Eso no enseña, eso no nutre. ¿Cuándo es interactiva? Cuando tiene un sticker, un cierre mágico, que él va y lo pone, pero el maestro no tiene el recurso para comprar todos los años una lámina con sticker. Pero si yo le pongo un cierre mágico, Claro. pero si yo la hago en una tela que se pueda lavar, porque eso fue lo que yo hice, yo mis últimos años mi lámina la hacía en tela, con una pintura permanente, y yo la tiraba a la lavadora y la lámina seguía funcionando para grados bajos. Wow. Porque siempre los contenidos de las plantas o algunos contenidos que a mí me gustaba trabajar con láminas seguían siendo los mismos. Entonces pienso que siguen viendo la razón de ser de la educación, que es el niño, pero enfocado en esa herramienta que es el docente y que tiene que tener calidad de vida. Así que sus pininos comenzaron, pero el reto sigue. Sigue con todo. Vienen Eso, cositas, eso, vienen eso. cositas. Maestra Rita, muchas Dígame. gracias por venir a hablar con nosotros. De verdad que nos sentimos muy honrados con su presencia aquí, de verdad. Y yo creo que ya para ir cerrando, también me gustaría como dejarle un mensaje a aquellos que quizá no tienen todas las oportunidades. Y me encanta su historia porque es una historia de quizá alguien que no tenía todas las oportunidades, pero tenía muchas ganas de hacer las cosas y las hizo. Y no sé qué pudiéramos tal vez decirle a personas que tienen una situación similar y que se pueden alcanzar las metas. El límite vive en ti. La vida no es fácil, la vida es un reto cada día. La vida consiste en ensayar. Todos nos equivocamos, todos tenemos momentos difíciles, todos tenemos momentos tristes, tenemos dos decisiones: me siento a llorar y esperar que llegue un milagro, o decido escalar y si me caigo me levanto, porque el límite vive en usted, no existe un límite. Siempre vas a encontrar la gente. Yo en mi camino encontré mucha gente como el profesor Evergisto Urriola que me decía: levántate, tú puedes, yo creo en ti, tú puedes. Yo estaba con hijos de maestros, de profesores que tenían todo, me decía: yo creo en ti y tú puedes. Y yo decidí creer en mí. Vas a encontrar la otra gente que te va a criticar, que te va a decir cosas negativas, pero siempre cree en ti. Decídete, ponte metas y lo puedes alcanzar, no hay límite. Sé humilde, sé sencillo, atrévete a decir necesito ayuda. Creo que esa fue una de mis principales claves. Yo le dije a mis compañeros: hay que hacer mural. Yo amanezco haciendo las letras, no tengo plata para el fondo, no tengo plata para el papel de construcción, no había FOMI, no recuerdo que hubiese FOMI en esa época, pero yo estoy dispuesta a amanecer haciendo las letras. Yo deme la oportunidad, no tengo la plata para comprarlo. Atreverme a decir: solo tengo un traje, estoy dispuesta a fregar, pero yo decidí cambiar mi vida, porque esa es una decisión. Cuando usted dice yo decidí, es una decisión, y eso me enseñó a comprender que el límite vive en ti. Ese sería mi mensaje: el límite vive en ti. vive en ti. El límite Wow, vive en ti. excelente. Yo me lo llevo y me lo guardo Yo también también. en el Estoy corazón. inspirado ahorita. Wow. Bueno, muchas gracias. Hay que hacer otra sesión porque quedaron muchas cosas por hablar, pero verdad que muchas gracias por venir. Y bueno, a todos allá nos seguimos viendo en el próximo episodio. Hasta Hasta luego. luego. Placer. Chao. Chao.